Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 5. ¿Ya encontraron? Vamos a leer del verso 11 al verso 14. Ahí está, pueden leer. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pueden sentarse, sean tan amables. Vamos a llamar la enseñanza así: tan viejos pero niños. Así la vamos a llamar. ¿Suena mal esa palabra viejo? ¿O queda mejor la tercera edad? ¿O la cuarta edad? No, llamemos como dice la Biblia: anciano o viejo. Así dice la Biblia. A mí no me molesta que me digan ese viejito chuchumeco que ya ni le entendemos. Es verdad, ya estamos viejos. Resulta que cuando uno mira las Sagradas Escrituras, hay una relación muy interesante en lo que tiene que ver con el crecimiento del creyente y la condición natural del ser humano. Por ahí hay una cancioncita que sacó el dúo Armonías. Decían: en la iglesia hay 3 clases de niños. ¿La recuerdan? ¿Sí recuerdan esa canción? Algún día se las canto acá, pero hoy se los voy a decir. Hay personas que llegan al cristianismo y pueden pasar muchos años y siguen siendo niños. Es importante que tengas en cuenta que la carta a los Hebreos se ha escrito 68 años después de Cristo, antes de que Jerusalén sea destruido. Y hay una razón: unos cristianos que han recibido el Evangelio y que luego han sido dispersos en el mundo, como lo escribe Pedro en su carta, capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a todos los dispersos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Nunca olvide que la carta a los Hebreos, la carta de Santiago y la primera y segunda carta de Pedro están dirigidos a esos cristianos que han creído al Evangelio el día del Pentecostés, y después, cuando Pedro se predica su segundo sermón, y en los primeros años, antes de que se dé la muerte de Esteban, porque tan pronto se da la muerte de Esteban, se desata una persecución muy grande contra los cristianos, y entonces son dispersos. A esos dispersos convertidos es que se les envía la carta a los hebreos. ¿A cuáles hebreos? A los judíos que habían creído
al Evangelio de la Gracia en los días de que se da inicio a la difusión del Evangelio de la Gracia. Razón para que se escriba. Resulta que ellos en su dispersión han comenzado a presentárseles muchas dificultades, de tal forma que no han podido asimilar el destierro por causa de Jesús. Y entonces quieren más bien volver a ser incluidos en un pueblo donde no sean discriminados y puedan participar de un culto que satisfaga el pensamiento de la sociedad. Entonces, eso lleva al apóstol, al escritor consagrado, a manejar una palabra que es muy importante en la carta a los hebreos, y es superior o más. Todo se da porque el concepto de Jesucristo en esa iglesia dispersa tiende a ocupar un segundo, un tercer plano, cuando aquellos cristianos judíos comienzan a comparar el Evangelio de la Gracia con lo que es el culto mosaico. Y el escritor, buscando generar conciencia, les dice: Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al universo. Idea, que ellos entiendan que seguir a Cristo es superior a seguir el culto mosaico, es superior al culto a los ángeles, es superior al culto a la naturaleza, es superior a todo. Y hay una razón, es que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Alabe a Dios, hermano, si quiere hacerlo. Entonces, lo que le preocupa al apóstol es que después de 68 años ellos no hayan podido entender quién es Jesús. Y por eso comienza la carta a los hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos habla por medio de Jesucristo. La idea es que ellos alcancen a concebir a Jesucristo en su infinidad, en su inmensidad, en su eternidad, en su señorío, en su soberanía, en sus múltiples oficios, que son los que muchas veces el desconocimiento de estos hacen que los cristianos estén sin un objetivo claro en relación a lo que representa su fe y su esperanza. Entonces, cuando yo no alcanzo a entender a la persona de Jesús en sus múltiples oficios, es muy posible que sea víctima de todos aquellos que hacen alarde de conocimientos, pero que están desenfocados en la realidad cristocéntrica de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Y por eso él dice acerca de esto, ¿de quién? De lo que viene hablando antes, de Jesús, de su oficio de sacerdote. Hay mucho que decir y difícil de explicar. La razón, porque teniendo tiempo de ser maestros, había necesidad de volverles a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, de tal manera que no estaban en condiciones de recibir un alimento sólido, porque eran niños. Entonces yo quiero hablarles de algunas características que identifican al niño. ¿Ya? La primera, le gusta probar todo. Los niños, desde el momento que vienen a la tierra, lo primero que piensan es llevarse en todo. Ellos quieren probar todo. Usted recordará que cuando compra un medicamento hay algo muy importante que dice allí. ¿Cómo es que dice?
manténgase fuera del alcance de los niños. Porque puede darse que un niño se envenene en la experiencia de probar. Resulta que eso es aplicable en la vida de los viejos que son niños. Tanto tiempo de estar en la iglesia y todavía están probando si el evangelio es la verdad o no es la verdad. Si la doctrina que se tiene en la iglesia es la acorde a lo que Dios enseña, o existen otras tiendas donde vendan un pan más asequible, de menor precio y que satisfaga mis demandas pasionales, sociales, comunitarias. Entonces nos gusta probar, y algunos probando se han envenenado de tal manera que terminan olvidando el perdón de sus pecados, la justificación por la fe, desconociendo la obra del Espíritu Santo, ignorando el poder que representa invocar el nombre de Jesucristo. Pero eso pasa porque los cristianos, teniendo tiempo de ser maestros, son niños y quieren ¿qué? Probar. Pastor, ¿está bien yo ir a una reunión donde van a bautizar el niño de mi tía? ¿Y cuántos años tiene? No, pues yo llevo 25 años en la iglesia. Venga, uno con 25 años en la iglesia y todavía está pensando que si puede participar de un rito que nada tiene que ver con el cristianismo. Pastor, pues yo soy cristiano y inclusive a veces diezmo, y no sé, se me ha venido un pensamiento, y es que hoy es 31 de diciembre, me han dicho que el baño con el agua de las 7 hierbas me beneficia mucho para el año entrante. ¿Será que puedo hacerlo? Él quiere probar. Tan viejos y tan niños. Muchos en ese deseo de probar han fracasado en su fe. Se han vuelto a la idolatría. Se han vuelto al paganismo. Y uno dice, venga, ¿y qué pasó? Bueno, es que a pesar de que pasaron los años, ¿son qué? Niños. Entonces, cuando uno los encuentra, tiene que volverles a hablar de qué? Del arrepentimiento, del perdón de sus pecados, de la justificación, de lo que implica el bautismo. Pastor, vea, lo que pasa es que yo creía el evangelio y me bauticé, pero un día cualquiera me dejé engañar del diablo y pequé. Ahorita he vuelto, yo quiero saber si me tengo que volver a bautizar. Claro, es que teniendo tiempo de ser maestros, ¿son qué? Niños. 2, juegan con todo. Los niños juegan hasta con candela, ¿no? Si les colocan un nido lleno de serpientes, ellos no le ven problema. Recuerdo que hace muchos años, bueno, tampoco tanto porque yo no soy tan viejo, pero sí hace aproximadamente unos 48 años, salió en los medios escritos un artículo que decía, pastor, ¿cómo era que decía el titular? Pastor y su hijo juegan con serpiente y la serpiente pues mordió al niño y lo mató. Un padre de familia que era un pastor, entre comillas, comenzó a enseñarle a su hijo que la Biblia decía que podían tomar en las manos serpientes y que no les pasaría nada. Y puso al niño a jugar con una culebra y la culebra mordió al niño
y murió y fue noticia nacional. Uno dice, venga, pero un cristiano que alcanza el rango de pastor no alcanza a entender la otra parte de la escritura que dice que no se puede tentar a Dios, que las cosas establecidas por Dios no son un juego. Entonces encontramos cristianos que después de mucho tiempo en la iglesia, llamándose cristianos, juegan con todo. Se vuelven hasta supersticiosos, agoreros, mundanos. Juegan con su salvación, juegan con Dios, juegan con los valores cristianos. Y bueno, esa es una característica de los niños. Los niños juegan con tierra. Yo no tuve la desafortunada costumbre de ser, no lo digo porque se ofenden. Yo fui criado en el campo, donde comer con las manos sucias no era problema. Coger el excremento del perro y estregárnoslo en la cara no era problema. No existían esas cohibiciones, que cuidado, que lo contagia, que lo contamina. Eso no existía en nosotros. Por eso no nos da ni gripa. Uno se pone a mirar esos habitantes de la calle, esas manos, y en toda parte comen y huelen como a Oscar de la Renta, algo así. Y sin embargo usted ve que esa gente no les da nada. Hay unas defensas impresionantes, ¿cierto? Adquieren unas defensas. Pues mi hermano, nosotros tenemos que poner cuidado en nuestra vida cristiana, y es obtener buenas defensas desde nuestra niñez en Cristo, para que cuando llegue el problema, la dificultad, pues no nos halle vulnerables. ¿Y cuándo somos vulnerables? Cuando no tenemos esas defensas. Me refiero en Cristo. Entonces, cuando el cristiano juega con todo y no tiene las defensas, pues se enferma. Cualquier cosa le hace daño. ¿Usted no ve cómo funciona el mundo hoy? Porque lo contamina. Uno se queda asombrado que uno visite, hermanos, y cuidado, me contamina. Qué bueno que ese pensamiento lo tengamos en el campo espiritual, no en lo humano, porque de todas maneras, con o sin, les tengo una noticia muy bonita: nos vamos a morir. 3, los niños hacen pataleta por todo. ¿No han visto a los niños haciendo pataleta? Si ellos ven la bomba y quieren tenerla y no se las dan, ¿qué? Si quieren que los carguen y no los cargan, ¿qué? Si quieren el confite y no se los dan, ¿saben qué es un confite? ¿O no saben qué es? Es un dulce. Forman pataleta por todo. Así hay cristianos en la iglesia, ¿o no? Sí, los hay. Todo es un problema. Hablar de ofrenda a la iglesia, otra vez a pedir plata. Vamos a evangelizar, que lo hagan otros. Hermano, necesitamos su apoyo. Yo no estoy para eso. Cualquier cosa que se haga en la iglesia genera malos comentarios. Niños que forman pataleta por todo. Hay creyentes que
Se incomodan si lo saludan. Y se incomodan si no lo saludan. Hermano, ¿qué pasó? No lo vi el domingo en la escuela dominical. Hermano, lo que pasa es que yo veo que no soy importante. Nadie lo mira a uno. Entonces, ¿a qué voy? Pero va uno del otro creyente que tampoco vino. Hermano, Dios lo bendiga. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo vi en la dominical? Hermano, es que uno vaya y todo el mundo lo mira. Hermana, ¿y qué pasó? Que no le he vuelto a ver en la iglesia. Es que la hermana Julana me tiró el pelo. Forman pataleta por todo. ¿Qué pasó, hermano? No lo he vuelto a ver. Es que estuve en la iglesia enfermo y nadie me visitó, ni una llamada. Es que la Biblia no dice así. La Biblia dice, si usted está enfermo, llame. Porque el pastor no sabe qué está viviendo usted. Y a veces uno llama y no contestan. O a veces han cambiado el número telefónico. O a veces se han ido y no han dicho. Yo he llamado gente aquí por el WhatsApp y me contestan en el extranjero. El hermano nunca dijo que se iba a ir. Desapareció. No, hermano, yo estoy aquí en Cúcuta. Yo estoy por aquí en el Guamal, Tolima. Yo estoy no sé dónde. Y uno pensando que, ¿qué le habrá pasado al hermano? Pero el santo y sagrado hermano se le olvidó que en la iglesia hay pastor y que pertenece a la iglesia. ¿Cierto? Entonces, cuando las cosas no les funcionan bien, entonces forman ¿qué? La pataleta. Que es que en la iglesia no hay amor, que es que en la iglesia el pastor solo piensa en los ricos, que es que en la iglesia hay discriminación y, mejor dicho, hacen pataleta por todo. Cuatro, hay que controlarlos. Por ahí vi un amigo mío que llevaba a su hijo amarrado como un perrito. Sí, de verdad. Le había puesto como algo acá y un lacito. Pues claro que eso, les digo la verdad, me indignó. A mí sí me dolió eso. Le dije, venga hermano, así no es. Así no es. Pero eso como para que usted se dé cuenta que a veces a los niños hay que controlarlos. Yo recuerdo, era pastor en el Águila en el año de 1980 y bueno, mi hija mayor lloraba por todo. Ella lloraba por todo. Entonces, casi siempre se ponía a llorar, era en el culto. Y comenzábamos el culto y comenzaba a llorar. ¿Pero qué hacemos? Siga con el culto, me voy para afuera. ¿Por qué llora? ¿Tiene hambre? No. ¿Tiene frío? No. ¿Le duele algo? No. ¿Por qué llora? Bueno, entonces me voy a soltar la correa y le doy una pela para que llore de verdad. Hay que controlarlos. Así hay creyentes en la iglesia que uno tiene que estar, venga hermano, por ahí no es. Mire hermano, cuidado. Mire Julano, mida sus pasos. Porque los niños hay que, si no los controlas, se te pierden. Y el problema es que los niños lo prueban a uno. ¿Sí? Traiga el niño de brazos, acá está Flores, a ver qué hace él. Comienza a estirar la mano. Usted le dice, no lo haga. Y él sigue extendiendo la mano y mirándolo. Si no, pregúntele aquí a la psicóloga. Solo reacciona cuando... Ahí sí. Claro, es que hay que controlarlos. ¿Cierto? Entonces vienen los niños donde el pastor le dice, pastor, es malo tomarse una cerveza para la sed. Hermano, es que tenía una crisis tan grande que me tocó, de verdad, hermano, no pude superarlo y me tocó fumarme un cigarrillo. Viejos, pero niños.
Y hay que controlarlos, porque si no se van a perder. Yo recuerdo alguna vez que un muchacho de 14 años se ha dejado calentar el oído de una señora de 28 y le ha vendido la idea al niño de que ella se va a divorciar para casarse con él. Así que un día cojo al muchacho, lo subo al tercer piso a una terraza y le digo: me dan deseos de darte una juguetera, porque no puede ser que un petacón como usted esté pensando en enredarse con una vieja de esas. Así que hasta lo saqué del pueblo, lo mandé lejos para salvar al muchacho, porque la apreciada dama le había metido en la cabeza que hay que controlar a los niños. Así que si yo no tomo esa decisión, el chino se casa con la abuela. Bueno, esas cosas pasan. Los niños, a pesar de que son niños, hay que controlarlos, porque si no, se pierden. Y en la iglesia sucede exactamente igual. Son vulnerables. Que cuidado con el carro, que cuidado lo muerde el perro, que cuidado se lo roban, que cuidado se cae. ¡Uy, cuidado! Porque son ¿qué? Y así le toca a uno en la iglesia con algunos cristianos. ¿Usted sabe por qué a todos los cristianos en la iglesia no se tratan lo mismo? Porque somos diferentes y el nivel de crecimiento espiritual de todos no es el mismo. No es el mismo. De hecho, que cuando usted lee la carta a los Efesios capítulo 4, la filosofía de la mano de Dios en función de sus ministerios tiene una finalidad: hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud del Hijo de Dios. Y cuando uno va al médico y lleva el niño, ¿qué es lo primero que hacen? Lo miden y lo pesan. Venga, este niño le falta peso, o este niño tiene sobrepeso, o este niño no ha crecido lo suficiente, o este niño está creciendo demasiado. Entonces hay que buscar la manera de regularle el desarrollo al niño. Claro, es que ellos corren muchos riesgos. Yo estaba escuchando por ahí que en los primeros añitos de vida es donde se forma la estructura mental del niño. ¿Sí? Entonces, si desde que nace el niño comenzamos a decirle que no sirve para nada, que no sirve para nada, pues como el cerebro es tonto y cree todo lo que le dicen, ¿cómo termina diciendo el niño? No sirve para nada. Y si comienzan a decirle que Superman, se tira del sexto piso. Son vulnerables. Así son los cristianos. Hay cristianos que son vulnerables y hay a toda hora que cuidarlos, y hay que estarlos visitando y hay que estarlos rodeando. ¿Y qué pasaría con el hermano? Por favor, llámelo. Porque son vulnerables. Se dejan llevar de las emociones. Cualquier cosa genera en ellos un impacto que puede ser determinante inclusive para toda la vida. Por eso es que Salomón decía: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? En la iglesia hay cristianos que hay que estar todos los días en ese trabajito. Hay que corregirlos, porque si no se corrigen,
Recuerda el problema que tuvo Elí con la familia. ¿Sí lo recuerdas? No corrigió a sus hijos, no los estorbó, y eso le causó que se perdiera Elí y toda su familia fuera borrada de sobre la faz de la tierra. Porque hay que corregir al niño. En la iglesia hay que corregir al cristiano. Un día viene allá un caballero con una dama. Pastor, vengo a ver qué hace, porque es que ella es mi compañera y está como poseída, está muy mal. ¿Es su esposa? No, es mi amante. Le digo, usted es un cristiano y viene aquí, usted lo que tiene es que arrepentirse. Despáchela a ella y vuélvase para donde su mujer. Cristianos que quieren ir al cielo con todo. Un día uno llegó y me dijo, hermano, Dios lo bendiga. Le dije, usted no es mi hermano. Y se quedó. ¿Cómo así? No. Usted está viviendo con una mujer que no es su mujer. La Biblia dice que usted no es mi hermano. Usted lo que tiene es que arrepentirse. ¿Cómo así? Y le dice, no me vuelva a decir hermano. Usted será un amigo, una persona, pero mi hermano es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay que corregir, porque si no, entonces la gente piensa, y muchos cristianos creen que ser cristiano es lo mismo que como vive el mundo. ¿Sí? Un tipo entró a una casa con el ánimo de robar y encontró un obstáculo y era el viejo, lo mató. Le salió la mujer, la mató. Y el muchacho que estaba en la cama se levanta y mató al ladrón, y el cura dice, descansó en la paz del Señor. El ladrón homicida. Así creen muchos cristianos que van para el cielo, que se puede vivir de cualquier manera y que al final de todos vamos para el cielo. Así no es. Dios sigue diciendo, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad, ¿qué? Usted verá si alaba a Dios. Hacen lo que ven hacer. Si el niño ve que papá juega con candela, ¿qué quiere hacer el niño? Y si el niño ve que papá le pega a la mamá, ¿qué piensa él? Y si el niño ve que papá y mamá no les da vergüenza y tienen vida sexual a luz del día delante de sus hijos, ¿por qué se escandaliza cuando ve a los dos hermanitos en el baño quitándole la ropa a la niñita? Porque eso fue lo que aprendió. Entonces hay que poner cuidado. Ellos hacen lo que ven hacer. Por eso aquí cuando alguien se bautiza, ¿qué es lo que dice el pastor? Sean ejemplo a estos niños que comienzan la vida cristiana. Porque los niños hacen lo que ven hacer. Entonces, si ven al santo diácono tomándose una cerveza, ¿qué pensará él? Que es normal. Y si ven al santo pastor en una parranda, ¿qué pensarán? Y si ven a la santa diaconisa maquillándose y viniendo bien forrada, ¿qué pensarán? Porque eso es lo que les estamos transmitiendo. Entonces en la iglesia, los niños en Cristo son vulnerables y por eso es su responsabilidad y mi responsabilidad comportarnos a la altura como verdaderos hijos de Dios. El alimento tiene que ser adecuado para los niños, ¿sí? Así que no se le puede dar la comida que le dan a este niño hoy a uno que tiene 8 días, ¿o sí? Camine, ruñas este hueso.
Niño tiene 8 días. Le entrego un calambombo para que se lo ruña. Unos frijoles trasnochados con un chicharrón de 10 escalas. No se puede. Que darle coladita y que darle lechita. Esas son las características, algunas, no todas, de los niños, que reflejan que son niños. Y así hay en la iglesia cualquier cantidad de personas que no han podido aprender a caminar con Dios. Y que hoy necesitamos que de una vez por todas dejemos de ser niños. Que no esté pendiente de una llamada para poder ser fiel. Que no esté pendiente de que haya virus o no haya virus, porque si hay virus me contagian. Que se saquen todo eso de la cabeza. Dejemos de ser niños. Así piensan los niños. La gente madura en Cristo sabe que su vida y mi vida está escondida en Dios. Y que el virus va a llegar, llegará, y si Dios dice que de eso me voy, me voy. Estaba mirando anoche la estadística en tiempo real, y en casi 2 años van poco más de 4 millones de muertos en el mundo. ¿Y sabe cuántos han muerto de enero a anoche? Tipo, ¿qué te digo yo? 6:30 de la tarde. Cerca de 8 millones de personas que no murieron de COVID, murieron de otras infecciones. Se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Estadística mundial en tiempo real. Se murieron más de 25 millones de niños de enero a ayer por causa de las manos criminales de médicos y de mujeres que en aras de defender sus derechos matan lo que sea. Y nadie dice nada. Así funciona el mundo. Entonces los cristianos tenemos que madurar en la vida cristiana. Que pase lo que pase, no se preocupe que el mundo se derrumbe a los lados, que el abismo se abra bajo sus pies, que caigan centellas, que el sol no alumbra, que la luna tampoco, que el mar se vino y barrió a Bogotá. No se preocupe por eso. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y en Dios estamos seguros. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Hay niños en la iglesia que vienen al culto y no pueden escuchar un mensaje que les toque, ¿no? Dice, ese sermón fue por echármelas a mí. ¿Han oído así? ¿Cierto? Eso fue por echármelas a mí. ¿Recuerdas de la anécdota que me invitaron a una iglesia a predicar? Y no sé por qué se me zafó, tengo un problema, y es que soy muy espontáneo. Y se me ocurrió decir, si usted vino a escuchar la palabra de Dios, bienvenido. Y si no vino a escucharla, es mejor que se levante y se vaya. Se me salió. Pero creo que era de parte de Dios. No me arrepiento de haberlo hecho. Se levantaron como 2 o 4 personas y se fueron. Y venga, no venían a escuchar la palabra de Dios. Hay gente que viene a los cultos a escuchar lo que les gusta, que les digan. Nos gusta que nos hablen de amor, que nos hablen de prosperidad, que nos hablen de bienestar, que nos hablen del cielo, que nos hablen de las caricias tiernas, de las manos que están en las alas del Espíritu Santo. Nos gusta que nos hablen de todo eso que nos hace suspirar por el cielo. Pero cuando nos confronta Dios a través de la palabra, entonces rejuñamos y ya no queremos. Somos niños. Pues hay que dejar eso,
porque los niños que se alimentan de leche no tienen el organismo preparado para el alimento sólido, y Dios no nos está llamando a que estemos a toda hora como niños. Es tiempo de ser maestros, es tiempo de haber crecido, es tiempo de ser personas adultas en la fe. Alaben el nombre de Cristo. Entonces necesitamos hoy una iglesia que entienda qué clase de Dios tiene. Ya. Entonces, si usted logra entender la clase de Dios que tiene y lo logra conocer, usted se va a quitar una cantidad de problemas. Porque ya no va a dejar de venir al culto que porque no me saludaron. Ni se va a abstener de servir a Dios que porque el pastor tiene Mercedes, Benz. Ya no va a dejar de congregarse que porque el diácono me dijo que le prestara y no me pagó. No. Usted va a tener claro algo, y es que su meta es el cielo. Y lo hemos dicho más de una vez, inclusive a través de las redes sociales. Dios me apasiona porque muestra a los hombres como son. Dios pudiera decir: Pedro, un ejemplo a seguir, un tipo ungido que se predicó un sermón y se convirtieron 3,000, versículo 3, y luego se predicó otro sermón y se arrepintieron 5,000, versículo 4, y fue y oró por un enfermo y se sanó, versículo 5, y su fe todos los días crecía. La Biblia podría ser así, pero no. Pedro niega a Jesús. Pedro le da machete a Malco. Pedro quiere introducir el mesianismo en la iglesia de Galacia. ¿Y sabe usted por qué Dios muestra eso? Para que los cristianos dejen de ser niños y de tener la mira en los hombres. Los hombres le van a fallar, pero aquí tenemos uno que nunca falla, que siempre es fiel. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Sí, la Biblia pudiera decir: Elías, el profeta de Dios, que hizo 7 milagros. Elías, el hombre que desafía a 450 profetas de Baal y a 400 de Acera y a una monarquía completa. Elías, que ora y hace descender fuego del cielo y consume el holocausto y hasta el agua se consume. La Biblia pudiera decir solo eso. Pero no, también muestra huyéndole a una vieja muerto de miedo. No. Mañana a esta hora Elías estará en la misma condición de los profetas. El tipo que desafía todo y ahora se va y se mete en una cueva. Quiero morirme. ¿Y qué te pasa, Elías? Es que a todos tus profetas han matado y solo he quedado yo y también me van a matar. ¡Qué cobarde! Pero usted sabe por qué muestra a Dios toda esa faceta. Para que usted aprenda a ser cristiano de verdad. No le crea al diablo cuando usted vaya. Es que yo he visto tan malos testimonios. Yo he cogido a unos por ahí que quieren como taparme en la boca para que no le digan a ellos. Es que vea, yo conozco gente que va a esa iglesia y eso lo desmoralizan a uno. Y le digo: no te preocupes, Jesucristo es el pastor. Y tenía una iglesia y entre ellos 12 líderes. Uno de ellos le volvió machete a Malco. El otro dijo que solamente viendo creería. Juan y Santiago dijeron: metámosle fuego a los samaritanos. Judas, que era el tesorero, lo vendió. Entonces, ¿qué? Eso es lo que me apasiona de la Biblia y del Cristo que yo predico. Que Dios es transparente y le muestra a usted con claridad todo, para que su fe no esté afianzada en los hombres ni en las tradiciones, sino en aquel que no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alaba el nombre de Cristo.
Entonces necesitamos creyentes maduros que avancen, que crean en las promesas de Dios, que dejen de estar mirando las cosas de aquí, porque el mensaje del Espíritu Santo es: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas, dígalo, y no, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Es mejor mirar lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno, y esa es la promesa que nos ha hecho Él, la vida eterna. Entonces dejemos de ser niños, dejemos de caminar por lo que otro dice o habla o se comporta. Algún día yo me voy a colocar una cartelera aquí que diga: remolque, carga larga, porque hay cristianos que hay que arrastrarlos. Qué bueno que usted aprenda a caminar por fe en Cristo Jesús. No importando que el mar se enfurezca y que las olas quieran anegar la barca. No importando que el mundo se derrumbe, que les venga lo que le venga, que pueda sacar pecho como el hombre de Dios diciendo: Señor, aunque me quites la vida, yo no te dejaré, porque a quien tengo en el cielo sino a ti. Y fuera de ti, es que yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Alaben al que vive por los siglos. Sería bueno que hoy usted se autoanalizara, y si descubre que en un momento se ha desmotivado por cualquier cosa que le haya pasado, diga: caramba, parece que soy niño. Pero si a pesar de todo usted está aquí, me está diciendo: venga, he probado finura. Y es que Dios quiere gente así, gente que se pare frente a la adversidad, que soporte cualquier adversidad que tenga que enfrentar, consciente que su meta es el cielo y que el Dios que usted tiene es el único que hay, inigualable, incomparable, que es infinito, que es inmenso, que es soberano, que es tan simple. Es Dios. ¿Quieren dar gracias? Demos gracias hoy. Pero no sin antes de decirle a algún amigo hoy que quiera comenzar la vida cristiana y de una vez hacerle saber que esta comunidad está compuesta por hombres y mujeres que a veces tenemos la moral alta, a veces la tenemos en el piso. Pero quiero hacerle saber que el cielo no es para gente que sea perfecta, sino gente que llegamos siendo imperfectos, pero Él está en el proceso de la perfección en nuestra vida. Porque eso es lo que usted debe de entender. Pastor, yo quisiera seguir, pero es que me da miedo. Pastor, yo quisiera hacerlo, pero es que de pronto me pasa lo de X, Y o Z. Despreocúpese de eso. Abandónese en las manos de Dios. Encomiende su vida a Dios y téngalo por seguro que por fuerte que sea la tormenta, si Jesús está en tu barca, no temas, pasarás al otro lado.